Hoy invité a una de las personas más extraordinarias del equipo de Atypical, nuestra adorada jefa del área médica, Lori Ann Jiménez. Hola Lori, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, gracias. Bien. Se declara el fin de la emergencia sanitaria, sí, más no de COVID-19. La enfermedad COVID-19, y es importante que nuestro auditorio entienda esto, la enfermedad de COVID-19 sigue aquí. Este oficio va dirigido para nuestros escuchas a todos los secretarios de salud de las entidades federativas, o sea, a todos los secretarios de salud del país, a todos los coordinadores de las brigadas especiales de vacunación y a los directores de los servicios de salud a nivel nacional. Lo que está instruyendo aquí es que las vacunas de Pfizer sean diluidas equivocadamente. Es decir, ¿así dice? Lo que esta carta está instruyendo a todos los secretarios de salud a nivel nacional es que se diluyan equivocadamente las vacunas de Pfizer. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy invité a una de las personas más extraordinarias del equipo de Atypical, nuestra adorada jefa del área médica, Lori Ann Jiménez. Hola Lori, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, gracias. Y la invité porque yo no sé, y ustedes tampoco saben, cómo está nuestro rollo con el COVID. Si ya es pandemia, no es pandemia, si el COVID ya no hay bronca, los etcéteras, etcéteras, etcéteras. Entonces, nadie mejor que Lori Ann que nos dé desde un resumen, cómo empezó, cómo acabó y dónde vamos aquí hoy para el futuro, y nos abras los ojos porque no tenemos idea de nada. ¿Ok? Entonces, bienvenida, Lori Ann. Muchas gracias. Y qué bueno que te tengo presencial, también me da mucho gusto, muchas gracias. Y a ver, yo iniciaría con la conversación final. López-Gatell dijo que ya se acabó la pandemia, que ya no hay bronca y arriba México. Sí, bueno, se hizo la declaratoria del fin de la pandemia, no del fin de, es decir, del fin de la emergencia sanitaria. Se hizo la declaratoria del fin de la emergencia sanitaria, sí, la hizo primero la Organización Mundial de la Salud. Pocos días después la hizo el doctor López-Gatell en una de las conferencias mañaneras, y lo que se hace es declarar el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Sí. ¿Cubrebocas? ¿Sí, eso es lo que se refiere? Bueno, nuestro gobierno nunca indicó el cubrebocas, nunca creyó en el cubrebocas, claro. Así que no. Okay. Nunca dio ninguna indicación de prevención realmente sustancial a la población, ¿no? Entonces, pues esas medidas se levantaron hace mucho, mucho tiempo en este país, ¿no? Pero bueno, se declara el fin de la emergencia sanitaria, sí, más no de COVID-19. La enfermedad COVID-19, y es importante que nuestro auditorio entienda esto, la enfermedad de COVID-19 sigue aquí, sigue causándonos problemas, sigue siendo una enfermedad potencialmente letal, y es una enfermedad que llegó para quedarse. Ahora ya es una enfermedad, vamos a decir, embebida entre la población, como son el resto de las enfermedades infecciosas transmisibles, ¿no? Pero ya no representa esta emergencia sanitaria que representó. A mí me dio por primera vez después de mi segunda vacuna. Estuve en la casa encerrado, no sé si 8 o 10 días a más tardar. Gary, mi hijo, tuvo, Cintia, bueno, todo el mundo tuvimos casi la segunda, después de la segunda. Uh-huh. Cuando dices esto, ¿ya puedo ir a la farmacia para buscar mi segunda o mi tercera y ya no hay bronca? Muy buena pregunta. Sí, podría suceder esto porque al levantar la emergencia sanitaria se supone que ahora los siguientes pasos tendrían que ser liberar los medicamentos como antivirales como Paxlovid, claro, como Remdesivir, liberar las vacunas, desde luego, para que puedan ser administradas a voluntad en el sector privado, en los hospitales, por los médicos particulares, que se puedan importar diferentes marcas de vacunas, etcétera, porque se levanta la emergencia sanitaria, ¿no? Desgraciadamente en nuestro país esto no va a suceder así. ¿Por qué?
Bueno, cuando López-Gatell, enseguida de que hace en la mañanera la declaratoria del fin de la emergencia sanitaria, en el Diario Oficial se publica un decreto en donde se decreta el fin de la emergencia sanitaria. Ese decreto que está publicado en el Diario Oficial, entre otras cosas, pone unos párrafos muy preocupantes en donde se asegura de que el manejo de todos los medicamentos y vacunas contra COVID-19 en este país continúen estando centralizados únicamente a través del gobierno federal. ¿Pero por qué si son una bola de inútiles? Por su culpa se murieron más de 700, 800, ¿cuántos? Cerca de 800,000. La última cifra, según INEGI, es de 793,000 defunciones hasta septiembre de 2022. Hasta septiembre de 2022. Falta ver cómo están las cifras hasta el día de hoy. ¿Sabes cuánta gente se murió en la Revolución Mexicana? Que fue una guerra civil. Cerca de 1 millón. 1 millón. Cerca de 1 millón. Con balazos y madrazos. Así es. Aquí sin balazos ni madrazos somos el tercer o cuarto país. ¿Qué número somos de más muertes? Estamos, en términos de muertes absolutas en cifras oficiales, somos el 5º país. Si tomamos en cuenta el exceso de mortalidad y lo ponemos, vamos a decir, sobre el denominador poblacional, o sea, per cápita, ¿no? O sea, por denominador poblacional, estamos hablando, excluyendo algunos países de Europa del Este, como Rusia, Rumanía, Bosnia-Herzegovina, qué sé yo, excluyendo esa región del este de Europa, a nivel mundial, el país con más exceso de mortalidad es Perú y el segundo es México. El segundo es México. Y curiosamente, aquí un detalle, el tercero es Cuba. Ese país que se supone que vacunó muy bien y que tiene unas vacunas maravillosas y no sé qué, es el tercer país con mayor exceso de mortalidad a nivel mundial. Insisto, si excluimos a ese grupo de países. ¿Por qué los excluirías ese grupo? No, los excluyo de la discusión porque tienen una serie de problemas ahí de las estadísticas, los números y todo lo demás están ahorita en medio de una guerra. O sea, hay como otros factores que están afectando ahorita esa región. Y es muy particular de esa región. El resto del mundo, nada más quitando ese grupito, sí hay que decir que ellos tienen más exceso de mortalidad que el resto del mundo, sí, durante la pandemia, pero habría que ver qué tanto es por los conflictos armados y qué tanto es sí pandemia y qué tanto es que no se han hecho los conteos o las estadísticas adecuadas ahorita en esa región del mundo, ¿no? Ok. Pero contestando tu pregunta, o sea, redondeando la pregunta que me hiciste, en México no podemos tener la esperanza. En Estados Unidos ya van en segunda generación de vacunas, ahora posiblemente ya vamos a hablar de una tercera generación de vacunas. Las personas tienen la libertad de ir y decidir cuál es la oferta de vacunas. México, yo quiero ponerme esta. En México así existía, digo, con el PAN y con el PRI, digo, hablando políticamente, nunca hubo estas broncas, nunca. Y con estos bestias quieren, no sé, monopolizar la salud y no se puede eso. No, desde luego, uno de los errores principales que ha hecho este gobierno es centralizar la salud, o sea, centralizar todos los servicios de salud. Y esto pues está repercutiendo en todas, es decir, en todos los ámbitos relacionados con la salud de nuestro país. Lo que dices de la vacunación es que una de las vergüenzas más grandes, yo pienso, que tenemos ahorita como nación es que si en algo fuimos ejemplo, incluso cuando tuvimos gobiernos muy malos, cuando tuvimos gobiernos mediocrones, cuando tuvimos gobiernos no tan malos y qué sé yo, pero había un rubro en el que siempre fuimos estelares y eso era la vacunación. Sí. De hecho, sí. Aquí llegamos a tener una cobertura de vacunación infantil por arriba del 87%. Éramos ahora sí que un ejemplo para otros países de cómo hacer una campaña de vacunación universal, gratuita, muy bien llevada, pero la clave de esta campaña era precisamente la descentralización. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vacunar en el centro de Guadalajara que vacunar en una zona aislada en Chiapas. No es lo mismo vacunar en un pueblito en el estado de Oaxaca que vacunar en Monterrey, ¿sí? Y lo que tenía nuestra vacunación de particular es que en cada región había distribución. Y ahí, como tenían la libertad de hacerla, en cada sitio se acoplaban a las necesidades muy particulares
de su gente, de su sitio, de su hábitat. Y haciéndolo de esta manera, pues hay lugares en donde pues, se tenía que echar una mochilita con una hielera y correr por la selva, ir a vacunar, pero así se vacunaba. Ahora, todo centralizado, pues bueno, ahora somos una vergüenza. Se dice que solamente 3 de cada 10 niños tienen los esquemas completos de vacunación actualmente, ¿sí? No te creo. En nuestro país. Tenemos escasez de vacunas tan básicas como de tuberculosis, tenemos escasez de vacunas de sarampión, para paperas, el papiloma, las vacunas se había empezado una campaña de vacunación contra papiloma humano en adolescentes, todo esto se ha perdido. Todo esto se ha perdido con la actual administración. Y con COVID-19 ahora, el problema es que dejamos una campaña de vacunación trunca contra COVID-19. Cuando la última vez que México reportó cifras de cobertura fue en noviembre de 2022. Es decir, ya nuestro país... ¿Y el año pasado? Sí, el año pasado, 2022, en noviembre de... Digo, y enero a hoy... El gobierno ya no reporta cifras de cobertura de vacunación. Ya no se reporta internacionalmente cifras de cobertura de vacunación en México. ¿Por qué razón? Pues porque no se cubre todo. Porque es pésimo. Las cifras que tienen para reportar son pésimas. Cuando en noviembre dejaron de reportar, México tenía una cobertura tan pobre que solamente el 64% de la población mexicana se consideraba totalmente vacunada. Contra el 87%. De los niños vacunados, 100% con el PRI o el PAN. Bueno, sí, esa es vacunación infantil. Aquí estamos hablando de vacunación contra COVID-19. Vacunación contra COVID-19, ¿no? Solo el 64% de la población, lo cual es una cobertura realmente muy pobre. Nos deja hasta abajo la lista de todos los países latinoamericanos, prácticamente, ¿no? Y ahora con la cosa de que con este decreto lo que se hace es impedirle, aún levantando la emergencia sanitaria, a la población mexicana la posibilidad de un día con toda libertad de decir, ok, ¿cuál es la vacuna que se está ofreciendo aquí? Aquí hay Moderna, aquí hay Pfizer, aquí hay esto, a ver, quiero esa, me toca mi refuerzo. Deberíamos poderlo hacer. Y estando enfermos deberíamos poder ir a cualquier farmacia y comprar Paxlovid, por ejemplo, ¿no? Con receta médica y lo que quieran, pero deberíamos tener esa libertad. No. Las vacunas y medicamentos contra COVID-19 en este país, incluso levantada la emergencia sanitaria, se aseguró el gobierno federal de que siguieran centralizados a través de ellos. Qué basuras. A ver, voy a cambiar la conversación porque llegaste muy enojada. Entonces, que te llegó una carta, no sé qué madres, y te hizo enojar mucho. Y luego me dijiste algo de la vacuna cubana, no sé qué, que no te entendí bien, pero que también estás enojada. Vamos a tus enojos. O sea, te llegó una carta, me dijiste. Bueno, llegó a mis manos un oficio. Es un oficio girado de el director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia. ¿Okay? Esto es un oficio del 10 de mayo de 2021, que fue girado por este doctor, repito, director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el doctor José Luis Díaz Ortega. Okay. Este oficio trae copiados, ni más ni menos, que al doctor Jorge Alcocer Valera, secretario de Salud de México, del país, ¿no? El doctor Hugo López-Gatell, a Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, al doctor Ruy López Ridaura, y a es decir, trae copiada a toda la cúpula alta de funcionarios de salud de este país a nivel federal. Así de fácil, ¿ok? O sea, todo el mundo lo que vas a leer, todo el mundo está enterado y obviamente aprobado, supongo. Ajá. Sí. Lo que nos enteramos es esto. Y quizá valdría la pena darle un poco de contexto a los que escuchan sobre esto. Porfa. El contexto es esto. Muchos de ustedes recordarán que en el mes de junio de 2021 hubo un escándalo muy grande en la Ciudad de México porque algunas personas que pasaban en los módulos de vacunación a vacunarse con la vacuna de Pfizer, sabemos que la vacuna de Pfizer puede administrarse en un vial, alcanza o trae suficiente para vacunar a 6 personas, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, en los centros de vacunación se pasaban a grupos de 6 personas, 6 personas, 6 personas a vacunar para que les correspondiera su propio vial. Muy bien.
De repente en algunos centros de vacunación de la Ciudad de México se empezaron a detectar que, oiga, a ver, dicen que alcanza para 6 personas. En mi centro de vacunación, en lugar de pasar a 6 en grupos de 6, nos estaban pasando en grupos de 7 o de 8, ¿no? Y esto empezó a causar revuelo. Pausa. En la misma ampolleta, ¿qué es vial? Un vial es una ampolleta. Ah, ok. Es una ampolleta con múltiples dosis. Ok. O sea, decían que la ampolleta era para 6 y de repente se dieron cuenta que es para 8. No, la ampolleta siempre va a ser para 6, porque el fabricante Pfizer dice que en su vial las dosis alcanzan, o sea, el número de dosis que pueden extraer de un vial son 6. Ok. 6 y no más. Ok. 6. Ok. Entonces, así iba la cosa, y en la Ciudad de México empezó a haber un pequeño escándalo en redes sociales y en algunos medios de comunicación, porque algunas personas que fueron a vacunarse notaron que en su centro de vacunación, en lugar de que pasaran en un grupo de 6 personas, de una misma ampolleta extrajeron suficiente vacuna para vacunar a 7 o a 8. Y entonces la gente, con justa razón, empezó a alzar la voz de, a ver, ¿qué fue lo que pasó? O están diluyendo de más las vacunas, o nos están poniendo menos dosis para estirar, me explicó, las vacunas, y ponerle a la gente más, que un vial alcance para vacunar a más gente de la que debe, ¿no? Claro, esto es en detrimento del vacunado, porque obvio le meten menos dosis, ya sea por menos volumen o porque diluyeron de más la vacuna. Bien, entonces lo que sucedió es que esto sí llegó a oídos de Claudia Sheinbaum y del equipo que manejaba la parte de la vacunación en la Ciudad de México, y la declaración que salieron a hacer es, a ver, espérenme, sí vimos que esto ocurrió en unos pocos centros de vacunación, que afectó a muy poca gente. Esto no fue intencional, no es un problema sistémico, esto es un error humano que ocurrió en solo unos pocos centros de vacunación. Pausa, que no es cierto, está mintiendo Titina, por una sola razón, porque si te dicen, saca tanto por vacuna, ya son 6, ¿o no? Son 6, o sea, la dosis es 0.3 mililitros y de un vial solo se pueden extraer. ¿Cómo llegarían a 8? Sí. ¿Cómo? Exacto. La única manera de llegar a 8 de un mismo vial es diluyéndola de más. O sea, la vacuna, el vial, tiene que ser diluido. Las instrucciones de Pfizer es con 1.8 mililitros, ¿sí? De cloruro de sodio. Sí. Ok. Entonces se pone una solución de cloruro de sodio, 1.8 mililitros, se disuelve, y de ahí se toman 6 dosis, cada uno de 0.3 mililitros. Ya. Ok. Entonces, si ese mismo, y no alcanza para más, porque no alcanza, o sea, la séptima dosis queda incompleta. Sí. Ok. Pero si ese mismo vial alcanzó para 7 o para 8, es porque hay una de 2 sopas. O le metieron más diluyente para generar más volumen, o en lugar de inyectar 0.3 mililitros, están inyectando menos volumen para que alcance para más. ¿Qué le pasaría al enfermo en esos 2 casos? Bueno, ¿con más agua o con menos? Que no está recibiendo la concentración adecuada de la vacuna. Okay. Entonces, las vacunas, para tener efecto, y así es como se probaron en los ensayos clínicos, requieren una dosis y una concentración determinada para elicitar o para levantar una respuesta inmune satisfactoria. Si ahora yo te pongo la mitad de la dosis, no tengo ninguna garantía de que la respuesta inmunológica que tú puedas generar sea adecuada para protegerte contra la enfermedad para la que te estoy vacunando. Entiendo. Entonces, bueno, en lo que terminó ese escándalo, en junio de 2021, de repente ya se silenció y la gente no le dio seguimiento, principalmente porque sí salió Claudia Sheinbaum o su equipo, o ambos, a decir, a ver, bueno, sí detectamos que hubo un problema, el problema fue un error humano, esto ocurrió en muy poquitos centros de vacunación y los afectados son mínimos y esto no va a volver a suceder. Las vacunas se van a diluir como debe ser y todo va a salir muy bien. Ok, y entonces se dejó de hablar de esto. Ahora, hace unos días llegó a mis manos este oficio. Es un oficio, ¿no? O sea, valga la redundancia, oficial, de una instancia oficial
que se llama la dirección del es el Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia. De ahí que esto se refiere a la vacunación de menores de edad. Como la vacuna de Pfizer en este momento solamente está disponible para el grupo de 12 años y más, entonces podemos asumir que esto es para niños de 12 a 17 años, vamos a decir. En pocas palabras, para hacer el cuento corto, aquello que dijeron esa declaratoria de que no era un problema sistémico, que esto había sido un error humano, que ya se acabó y que nunca iba a volver a pasar, ahora surge a la luz por un buen samaritano, quien en su momento tuvo acceso a este oficio y me lo hizo llegar. Este oficio va dirigido para nuestros escuchas a todos los secretarios de salud de las entidades federativas, o sea, a todos los secretarios de salud del país, a todos los coordinadores de las brigadas especiales de vacunación y a los directores de los servicios de salud a nivel nacional. La intención de esto es, y cito, en el interés de identificar formas de optimizar las dosis de las vacunas contenidas por vial de Pfizer, bla, 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 proceden a dar una serie de indicaciones, o sea, como el uso de jeringas de bajo volumen muerto, agujas de cierto calibre, todo esto muy bien. Pero dan una indicación y esta indicación, insisto, se está dando a todos los secretarios de salud a nivel nacional, ¿ok? Y a los encargados de las brigadas, y aquí vienen copiados todos los directivos o la alta cúpula en salud, funcionarios de salud del país. Lo que está instruyendo aquí es que las vacunas de Pfizer sean diluidas equivocadamente. Es decir... ¿Así dice? No, lo que dice textualmente, para cargar, hay que cargar, cada vial tendrá que ser diluido con 1.9 mililitros de solución salida. En lugar de 1.6. En lugar de 1.8, que es lo que marca Pfizer. Pfizer y todas las instancias regulatorias internacionales indican que la vacuna de Pfizer debe ser diluida con 1.8 mililitros de solución de cloruro de sodio 0.9%. Ok, esto permite extraer 6 dosis de la vacuna y quedaría un pequeñísimo volumen sobrante cuando se utilizan jeringas de bajo volumen muerto. No suficiente para extraer la séptima. Ahora, si se agrega los 100 microlitros adicionales, o sea, si en lugar de 1.8 se diluye con 1.9, entonces se logra sacar una dosis extra del vial. Entonces, lo que esta carta está instruyendo a todos los secretarios de salud a nivel nacional es que se diluyan equivocadamente las vacunas de Pfizer, que se diluya con una dosis, que se agregue más diluyente a la vacuna para que en lugar de que los viales tengan 6 dosis, se pueda extraer una séptima dosis de los viales. Te pregunto por ignorancia. ¿Es muy grave? Muy grave. Muy grave. Porque lo que me dices, 1 mililitro, no sé qué, se te hace nada, como una gota, ¿no? O sea, me imagino. Sí, bueno, sí, son volúmenes minúsculos, sí, pero esos volúmenes minúsculos implican concentraciones significativas del fármaco, o sea, de la vacuna que se está aplicando. Entonces, sí es muy grave, particularmente pensando que aquí estamos hablando en una época, estamos hablando de principios de mayo del 2021. Todos sitúense en ese momento. En ese momento la vacunación fue lo peor. Veníamos saliendo de la segunda ola, donde murieron casi 200,000 personas nada más en la segunda ola, si vemos cifras de exceso de mortalidad, ¿no? Los hospitales habían estado saturados, la gente estaba muriendo en las puertas de los hospitales, no había tanques de oxígeno para administrar oxígeno domiciliar a las familias en casa, para poder tratar enfermos en casa. Es decir, veníamos saliendo de lo peor y de repente una luz al final del túnel vienen las vacunas. ¡Wow! Entonces, esto horrendo que acabamos de pasar, ahora vamos a tener vacunas para que nunca nos vuelva a pasar. Y mientras tanto, el gobierno estaba ideando formas para que estas vacunas diluidas sirvieran para poder decir que vacunó a más ciudadanos con menos dinero, ¿no? O sea, con un mismo gasto puede ahora vacunar a muchos más. Entonces,
Claro, esto en detrimento y pensando que esto está dirigido, pues asumo, ¿no? Porque es el director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia, específicamente en referente a la vacunación para menores de edad. Pero entonces, en un momento en donde no sabemos las repercusiones de sobrediluir las vacunas, de cuál será la repercusión de que estos menores de edad hayan recibido una dosis menor que la que requerían, ¿no? El gobierno de México optó por esta vía para optimizar costos, ¿no? ¿Puedo hacer un ejemplo? Lo pudo haber firmado Al Capone y la copia a sus cómplices, porque son cómplices cuando no contestan, oye, no seas pendejo, ni se te ocurra. ¿No? Si se callan la boca. No, claro sí, claro. Y además, o sea, este oficio se gira en mayo, en junio se detecta que esto estaba, de hecho, o sea, esto estaba de facto ocurriendo en la Ciudad de México. Las vacunas estaban sobrediluyendo, pero la excusa que hubo por parte de las autoridades fue un error humano, esto ya no va a pasar, ¿no? Cuando lo que nos estamos dando cuenta por este oficio que sí sabían y que es que esta es una instrucción directa. Claro. Se hizo no solo en Ciudad de México, no solo en unos pocos centros de vacunación. Este oficio lo que nos dice es que claro que era un problema sistémico porque las instrucciones estaban siendo dadas a nivel nacional para que esto se llevara a cabo. Wow. Yo puedo ir a demandar, a poner una denuncia, sí, ¿no? Por traición a la patria o asesinatos múltiples. Porque de los 800,000 muertos no tienes idea qué porcentaje son de los que a lo mejor les pegó la no tan diluida. No tenemos idea porque el gobierno se reservó todas las bases de datos de vacunación por los próximos 5 años, como ha hecho con todo, con la excusa de que por seguridad nacional. Entonces, la gente que en nuestro país ha muerto por COVID, no sabemos, o sea, no hay esas bases de datos, nada más que no son de acceso público, ¿ok? No sabemos si esas personas ya habían tenido COVID antes o era su primera infección, o ya se habían vacunado o no se habían vacunado, o si se habían vacunado, cuántas dosis tenían, o de qué vacunas eran las que recibieron. Entonces, pues tal vez se podría hacer una asociación, ¿no? De la gente que murió por COVID habiendo tenido Pfizer en este país, ¿no? Y viendo si puede haber una asociación ahí, pero en este momento son análisis que no se pueden realizar porque el gobierno tiene reservados todos los datos de vacunación. A ver, familia típica, ¿se están dando cuenta la basura que es el gobierno de la Ciudad de México? ¿Se están dando cuenta la basura que es el gobierno de la 4T? ¿Se están dando cuenta la basura que es López-Gatell, el secretario? ¿Cómo se llama el de secretario de Salud? Jorge Alcocer. Ese Alcocer. ¿Se dan cuenta la basura que son todos los de Morena? Y hablo en serio. O sea, engañaron a sus familias y si se les murió un joven de COVID, hay un porcentaje vacunado, hay un porcentaje altísimo de que fue culpa porque no le dieron la medicina correcta. Ellos para ahorrarse una vacuna y a lo mejor ahorrarse una lanota que se la van a llevar a no sé dónde. Qué fuerte lo que estás diciendo. Esto yo se lo voy a pasar, lo voy a poner en las redes y se lo voy a pasar a Xóchitl Gálvez, uno de los compañeros de Atípica. Tienen que hacer algo, demandar algo legalmente. No puede ser. A ver, lo que hizo Morena con el sector salud, de quitarle dosis a todos los jóvenes para las vacunas del COVID-19, es no tener madre. Es burlarse de todos los gobernados, burlarse de ustedes y burlarse de los jóvenes fallecidos por el error, no por la mala voluntad que hubo para ahorrarse un poco. Ese es el resumen mío. ¿Me falta algo? A mí, no. Bueno, a mí me parece algo completamente atroz. Que en medio de una catástrofe tan grande que ha cobrado tantas vidas,
en lugar de estar viendo porque la población esté mejor, la pase menos grave, se muera menos gente, lo que se esté, y esto es evidente con esto, que procurando qué tanto podemos cortar esquinas, qué tanto podemos ahorrar tantito, qué tanto, es decir, no se está viendo porque se hiciera la vacunación más amplia y de mejor calidad a la población, sino por salir del paso de la forma más expedita y económica. Y esto no necesariamente a favor de la vida de la gente. En un país que ha perdido cerca de 800,000 personas por esta crisis, ¿no? Yo creo que uno pensaría que el gobierno no se daría este tipo de lujos, si se puede llamar de esa manera, ¿no? De actuar de esta manera que me parece que no puede ser catalogada de otra forma más que criminal. Ok, tu segundo enojo. ¿Me dejas esto? Sí, desde luego, se queda el oficio y todo esto. Así que bueno, el misterio de la dilución de las vacunas parece que finalmente comienza a salir a la luz, el tema que sí era muy, muy intencional, incluso dirigido y demás. Es atroz, realmente, así. Pues mi segundo enojo, Carlos, era por algo que ya comentamos, el asunto de que el gobierno aseguró en el decreto del fin de la emergencia sanitaria el aseguramiento de que todos los medicamentos y vacunas por COVID-19 se siguieran manejando de forma centralizada. Pero me hablaste, no sé, de una cubana o una que se llama Moctezuma, o no sé cómo se llama, que nunca llegó, algo así, que también. La vacuna patria. Vamos con la vacuna patria. No, esa es una vacuna realmente estadounidense, pero que el gobierno de México y sobre todo la doctora Álvarez Bulla, la directora de CONACYT, ha cacareado mucho como un desarrollo mexicano, ¿no? Que no es cierto. No es cierto. O sea, el desarrollo es un desarrollo estadounidense, se sabe muy bien. El hospital de Mount Sinai, o sea, Monte Sinaí, en Nueva York, ahí es el grupo de investigación, un grupo de investigación de ahí es quien desarrolla la tecnología de la vacuna patria y nosotros la importamos. No solo nosotros, hay otros países también en Latinoamérica que la importan. ¿Por qué miente? ¿Por qué dicen que desarrollan cuando no es cierto? Porque creen que les beneficia, porque finalmente no es tanto que las cosas sean ciertas o es simplemente que se crea que son así. ¿Sí? Entonces, por eso siempre los lenguajes son muy demagógicos, muy de atole con el dedo, muy de así, ¿no? Entonces decir, ahora tenemos, no, y no solo así, ¿no? O sea, la cacarea como un desarrollo mexicano, 100% mexicano, que hace mucho más, con mucho menos. ¿La directora de CONACYT? Álvarez Bulla se apellida, la doctora Álvarez Bulla. Es una mentirosa asquerosa, igual que todos los de Morena. No es cierto, se desarrolló en Estados Unidos y se llama Patria. Le pusieron la vacuna patria. Ok, entonces, a saber, en México ¿Cuál era el objetivo de esa vacuna? El objetivo es que México tuviera su propia vacuna para no tener que comprar vacunas a nadie más. A Pfizer. ¿Ok? Entonces, para no comprarle a Astra, para no comprarle a Moderna, a Pfizer ni a nadie. ¿Y por qué no? Entonces, hagamos nuestra propia vacuna aquí. Eso puede ser una buena idea, sí, claro, ¿no? Ojalá eso hubiera podido suceder. Nada más que se tenía proyectada la vacuna patria para salir en diciembre del 2021. Ah, ok. O sea, que a mediados de 2021 Álvarez Bulla se paró ahí en una conferencia de prensa a decir, ahora sí, vamos a ser independientes en la tecnológicamente para vacunas y vamos a tener esta grandiosa vacuna patria, que es un desarrollo netamente mexicano, no neoliberal, de la ciencia nueva, no neoliberal. Todas estas burradas que se suelen decir así, ¿no? O sea, como tan fácilmente, pero bueno. Y va a estar lista para aplicación en diciembre del 2021. Ok, entonces uno piensa, bueno, si esa vacuna hubiera llegado en diciembre del 2021, quizá hubiera hecho algún tipo de diferencia. Quizá hubiera salvado algunas vidas. Y no hubieran reducido, no hubiera sido necesaria ponerle agua. Y tal vez no hubiera sido necesario rebajar las vacunas de Pfizer, ¿no? Para que alcanzaran para más. Exacto. De cualquier manera, el gobierno de México dejó de comprar vacunas.
En este país ya no hay Pfizer, no hay Moderna, no hay Astra, ya no hay nada. Hay una vacuna que se llama Abdala, que es cubana y es la única vacuna que hay. Que Abdala, si se la aplicaron a los cubanos, sirve muchísimo porque se murió, eso es el tercer lugar de más muertos y es una Cuba es el país, el tercer país con más exceso de mortalidad en el planeta. Con menos población. Y con más exceso de mortalidad en el planeta, e insisto, excluyendo algún grupo de países en el este de Europa, que son los demás. Los países con más exceso de mortalidad son Perú, después México y después Cuba. Así que, bueno, ahora... Con la famosa vacuna Abdala. Con la vacuna Abdala, ¿no? La cual ahora compramos aquí y demás. Bueno, a ver, entonces, se dejaron de comprar vacunas con la excusa de que íbamos a tener patria. Sí. Y entonces se dijeron muchas mentiras, que yo creo que sí vale mucho la pena de veras puntualizar. Sí, puntualízalo. Se dijo, uno, que era un desarrollo mexicano, ya pasamos por esa, no es un desarrollo mexicano, es un desarrollo estadounidense que nosotros importamos y aquí se han hecho los ensayos clínicos, sí, pero no se desarrolló aquí la tecnología. Una primera mentira. Segunda mentira, esta vacuna va a resolver el problema general porque es una vacuna universal, queriendo decir, se puede aplicar a menores de edad y adultos, no solo eso, se puede aplicar para dosis iniciales, o sea, como para esquema inicial de vacunación y también como refuerzo. Qué maravilla de vacuna. Una súper maravilla de vacuna, ¿no? Ahora, ahí van dos aseveraciones que son también falsas. Uno, los ensayos clínicos que se hicieron para la vacuna Patria solamente consideran personas de 18 años y más, queriendo decir que esto deja todavía desamparados a todos los menores de edad, incluidos los menores de edad de 6 meses a 4 años, que en este país, hasta el día de hoy, que es no sé qué, finales de mayo de 2023, la población entre 6 meses y 4 años de edad en México nunca ha sido vacunada contra COVID-19, ¿no? Entonces, Patria no resuelve ese problema. No resuelve ese problema. ¿Por qué? Porque Alcocer dijo que no vacuna a sus nietos porque no es necesario. ¿Es por eso? No, porque en los ensayos clínicos no pudieron incluir menores de edad y entonces solamente han incluido personas de 18 años y más. Entonces van 3 mentiras, ¿no? O sea, la de que es mexicana, la de que puede ser para toda la población, no, solamente para adultos. La tercera, que es la que ahorita menciona, que podía ser para dosis iniciales y para refuerzo. Mentira otra vez. No se hizo el estudio clínico de fase 3. En lugar de fase 3 se hizo un 2R, que es una cosa así, que le permite a la vacuna solo llegar a tener autorización como refuerzo. Queriendo decir que si solo el 64% de la población de México tiene un esquema completo de vacunación, pues toda esa gente, que es casi el 40% de la población, con Patria no resuelve su problema, porque solo se puede aplicar en su momento como refuerzo. Van 3 mentiras. Otra mentira, en aquel entonces dijo Álvarez Bulla, esta vacuna la vamos a poder aplicar por vía intranasal, lo cual sería espléndido. Intranasal sería espléndido no solo por la facilidad de la vía de administración, sino porque ahorita a lo que todo el mundo le está tirando es encontrar una vacuna intranasal, porque las vacunas de COVID-19 actuales protegen contra la enfermedad severa y la muerte, pero no protegen contra la infección. Claro. Pero si pudiéramos tener vacunas intranasales que generaran inmunidad de mucosas, entonces estas, adicionalmente, pues, adicional a la inmunidad sistémica que generar inmunidad de mucosas, entonces ahora tendríamos vacunas que no solo protegen contra enfermedad severa y muerte, sino que protegen también contra la transmisión. Entonces, cuando ella dijo, mi vacuna no neoliberal, mexicanísima, para toda la población, para refuerzos y primeras dosis, también intranasal, bueno, dijimos, esto es casi un milagro, ¿verdad? Sí. Es mejor que el agua bendita. Sí. Nadie en el mundo tiene la nasal más que nosotros. Nada más. Nuestra vacuna mexicana. Pues resulta que los ensayos clínicos solo la han probado intramuscular. Ajá. Entonces, ahora se para la doctora Álvarez Bulla a decir, bravo, esto lo hizo hace 3-4 semanas, bravo, así, ahora sí, misión cumplida, para septiembre a diciembre de este año, 2023, ya está Patria, ya está lista, ya vamos a tener Patria, ¿ok? Y dice, hicimos más con menos. Y entonces, yo nomás pregunto así, en la misma diapositiva, pone una diapositiva donde dice
que se han gastado 973 millones de pesos en probar la vacuna patria en este país. Y dice que se hizo mucho más con menos, porque claro que el desarrollo y todo de Pfizer costó casi 10 veces más que eso, ¿no? Más, mucho más. Con la pequeña diferencia de que Patria no ha sido administrada a un solo ser humano, no ha salvado una sola vida, y Pfizer ha salvado posiblemente centenas de miles de millones de vidas. Claro. ¿Sí? Entonces, casi 1,000 millones de pesos, pues me parece que no se ha hecho más con menos, ¿verdad? Y la vacuna finalmente va a terminar no solucionando los problemas que sí tenemos. Tenemos un problema de una población que no ha recibido un refuerzo desde hace demasiado tiempo, una población de menores de edad grande, no vacunados, que son los de 6 a 4 años, mal vacunados, los de 5 a 11, y el resto de la población que requiere refuerzos. Y todo está esperando a que la mentada vacuna patria llegue, pero mientras, pues hay que hacer un poco de memoria, Carlos, porque el virus no se ha ido. Y lo que siempre hemos tenido en este país desde que empezó la pandemia son 2 olas al año. Una en el verano y otra a finales de año. Y ya viene el verano. Y ya viene el verano. Y lo que necesitaríamos es tener vacunas disponibles, de calidad, en suficiencia, para administrarle a las poblaciones vulnerables antes de que la ola de verano llegue. Si no, pues vamos a continuar siendo un país en donde muere más gente de COVID. Y dejarla al público. Sin duda, dejarla al público o permitir que la iniciativa privada traiga vacunas, las que quiera, y entonces que la gente, yo entiendo que no toda la gente puede pagar las vacunas, pero ya una vez que están aquí, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas que se pueden hacer para hacérselas disponibles a la gente menos privilegiada. ¿No? Estoy de acuerdo. Entonces, ¿ahí vienen más o es en esencia lo que está pasando? En esencia, lo que está pasando es que estamos en un país en donde se truncó la campaña de vacunación contra COVID-19. Nos urge tener vacunas. Un detalle que creo que es importante que la gente entienda, la Organización Mundial de la Salud y las instancias regulatorias, tanto europeas como de Estados Unidos, hace apenas menos de una semana, exhortaron a que se desarrollen ahora ya, que nos dejemos de las vacunas de primera generación. Es decir, en Estados Unidos, las originales de Pfizer, de Moderna y todo, se les retiró la autorización, ya no están autorizadas. ¿Por? Porque son monovalentes y porque son de primera generación. Queriendo decir que solo cubren, dan protección para el virus que circulaba en el 2020. Como todos saben, el virus ha ido evolucionando muy rápido y hoy lo que tenemos son principalmente el virus que circula son variantes de la variante, si me lo permiten, que se conoce como XBB. Entonces, y de ahí XBB está como expandiéndose en diferentes subvariantes. Entonces, ahora el exhorto es a que ya no, las bivalentes, que fueron las de segunda generación, traían desde luego el componente para el virus original y también para Omicron, las primeras variantes de Omicron. Sí. Exacto, para las primeras versiones de Omicron. Muy bien, ¿y ha funcionado bien? Ok. Ahorita en Estados Unidos solo se aplican bivalentes, solo bivalentes, el resto de las vacunas ya no tienen autorización. Está diciendo la tarada esta de... Esta vacuna es monovalente y de primera generación. Que ya no viene al caso. Que ya no viene al caso, y menos viene al caso cuando hace un par de semanas la Organización Mundial de la Salud dice, ya dejémonos atrás las vacunas de primera y de segunda generación y urge que antes de fines de este año entremos en vacunas de tercera generación, que son vacunas monovalentes basadas solo en la variante XBB. Y esta señora estaba aplaudiéndose que hicimos más por menos hablando del desarrollo de primera generación. Correcto. No es cierto. Sí, correcto. De una vacuna de monovalente de primera generación que solo sirve para adultos, que es intramuscular,
que solo sirve como refuerzo, que no es un desarrollo mexicano y toda la sarta de otras mentiras, para la cual se ha gastado cerca de 1,000 millones de pesos y jamás ha sido administrada a un solo ser humano fuera de los ensayos clínicos. ¿Y los jóvenes qué onda? Con esa vacuna nada, tampoco. Nada, no pueden administrársela, no. Esta vendrá siendo, si es que sí sale, como dice ella, que vamos a tenerla disponible en septiembre a diciembre de este año, pues es una vacuna que es muy limitada en su aplicación, ¿no? Pero, Carlos, creo que lo más grave de todo esto es que por la promesa de esta vacuna, que no llegó a tiempo y que no tiene las características suficientes para resolver el problema actual, ¿sí?, se ha dejado de vacunar a la población de México con vacunas que sí son efectivas. Eso es lo más criminal. Por estar esperando esto, como no llegó en 2021, como dijo la doctora Álvarez Bulla, no les quedó otra más que, bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Pues cómprenle vacunas a los cubanos. Y se compró la vacuna cubana, ¿no? Entonces ahora tenemos, que es primera generación también. Ahora, solo tenemos vacunas cubanas y ahora están colgados de un hilo esperando, por favor, que llegue Patria. ¿Pero qué estamos esperando? Una vacuna que ya está desactualizada, que es de un... Por eso, o sea, es lo que... Es impresionante, increíble que esto ocurra. Sí, pero mientras, el detalle es que mientras, la población padece, porque sí necesitamos vacunación contra COVID-19. Necesitamos vacunación contra COVID-19. Pero tercera generación. Sí, o por lo menos en este momento no hay todavía tercera generación, pero sí podríamos tener segunda, que son las vacunas bivalentes, y rápido antes de que llegue la ola de verano, pues empezar a vacunar a la gente vulnerable. Y que esta Patria que saldría en septiembre, dice esta señora, pues no sirve para nada porque es primera generación. A ver, entonces, nada más me falta, antes de que yo dé mi resumen, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento de aquí a diciembre, que viene verano y viene invierno? Sí, bueno, lo que necesitamos es esto. Como prevención. Necesitamos entender, sí estamos ya en una época, en un tiempo muy diferente en términos de COVID-19. En el 2020, a principios de la pandemia, bueno, infectarse de COVID era realmente la preocupación de que hubiera un porcentaje muy alto de gente enfermando de gravedad y muriendo, era real, ¿no? Actualmente sí estamos en un escenario distinto, pero lo que la gente creo que necesitan entender es que COVID-19 no es solamente una infección respiratoria, es una infección sistémica, multiorgánica, que sí causa problemas muy serios de salud, tanto inmediatos como a mediano y largo plazo, en poblaciones vulnerables. Entonces, ahora es que necesitamos aprender no a morirnos con el virus, ¿sí?, pero sí necesitamos aprender a vivir con el virus. Así como llevamos medidas de prevención, llevamos a cabo medidas de prevención, vamos a decir, contra VIH. Se llevan medidas de prevención contra VIH porque ese virus aquí anda. Pues ahora hay que llevar medidas de prevención contra COVID-19. ¿Y qué medidas? O sea, lo principal en este momento es entender, lo principal en general es entender, este es un virus que se transmite por el aire y entonces preferir espacios abiertos, como aquí en donde estamos, procurar ventilar todos los espacios cerrados. Esto se va a convertir en un tema a nivel internacional, ya se está convirtiendo. En el monitoreo de la calidad del aire en espacios interiores y todo esto, ya hay lugares en donde esto se está llevando al ámbito de la ley y la normatividad interna en los países, que se garantice cierta calidad de aire dentro de los espacios cerrados y demás. Creo que para allá vamos, y si algo aprendimos de esta pandemia, ojalá sea eso, que necesitamos respirar aire de mejor calidad en espacios cerrados. Entonces, quienes sí estén en contacto en sitios donde hay mucha gente, donde hay aglomeraciones, donde son espacios cerrados, particularmente sin ventilación, el uso del cubrebocas sigue siendo tan vigente como lo fue en cualquier otro momento. Hay que usar cubrebocas cuando son situaciones de alto riesgo. El transporte público, en una sala de espera muy concurrida, donde hay otras personas, cuando viajamos en avión, en autobús, etcétera, ¿no? Entonces, el cubrebocas, ventilar bien los espacios cerrados, etcétera.
y desde luego mantener los esquemas de vacunación actualizados y vigentes. No depende de eso, ya nos fregamos todos. Eso aquí en México ya nos fregamos todos, sí. Si no tienen la posibilidad de salir a buscar sus vacunas en tiempo y de la calidad adecuada fuera del país, pues ahí sí estamos en un problema, ¿no? Pero en realidad esa es la mancuerna, o sea, ver por la ventilación de espacios cerrados, ver por la vacunación. Lo que dijo Lorian, desde la primera vez que la conocimos, ventanas abiertas por el amor de Dios, ventanas abiertas por el amor de Dios. Sí. Cubrebocas en situaciones de peligro y la vacunación actualizada. Antes de despedirme, voy a dar mi resumen como lo entendí. A ver, número 1, la primera conclusión general, que no es muy difícil, Morena es una mierda, punto. Son una bola de mentirosos, son una bola de ineptos y, repito, casi asesinos. No tienen más, bueno, punto. Número 2, me queda clarísimo que en relación a la vacunación con los niños, que el PRI y el PAN cuando gobernaron tenían un 87% de efectividad, estos bestias tienen un 62%. O sea, no manchen. 3, para mí el PRI y el PAN sí saben gobernar. Para mí Morena no tiene idea. Y la conclusión es, hay un oficio en la cual están robándole a los vacunados parte de la eficiencia de la vacuna para ampliarla de 6 a 8. Entonces, eso se llama robo y eso se llama crimen sin castigo. Y bueno, pues lo que hemos dicho, desde López Obrador hasta el último del que recibió ese oficio, los doctores estos raros, son unas mierdas todos, bola de inhumanos. Primero los pobres, ustedes los que son primero los pobres son los primeros en estar más fregados y con más necesidad de salud. Que les sirva de ejemplo para que cuando vayan a votar el 4, que es la próxima semana, el siguiente domingo, no voten por una rata asquerosa como Delfina, porque les va a hacer lo mismo que sus bestias de doctores están haciendo. Ale del Moral sí sabe gobernar, tiene una historia clara, buena, limpia. No sean tontos y voten por alguien que les va a hacer un daño terrible. Si no van a votar, va a ser su culpa, de nadie más, de que una rata les gobierne. Se los digo para que se arrepientan durante 6 años. Lorian, te quiero. Gracias, Carlos, yo también a ti. ¿Cuándo va a ser un día que te entreviste que todo está bien y no me dices que hay ratas y todo? Uno de estos días, esperemos. No pierdo la esperanza de que uno de estos días podemos decir eso. Bueno, seguro de aquí a un año... No. Gracias. Querido público, muchas gracias. Gracias a todo mi staff. Fue lindo el programa. Muchas gracias.